Hola muchachos, espero que estén teniendo un buen fin de semana. Bueno, como les dije, iba a estar muy ocupado durante estos días como para hacer el video resumen de la clase de la entrevista y por eso voy a aprovechar para hacerlo para ambas secciones, porque tuvimos la clase muy seguida, en vista de que la sección del martes reprogramamos la clase para el día jueves y bueno, inmediatamente el viernes tuve la clase con la sección que le tocaba, ¿no? Estuvimos hablando entonces de la entrevista. Ya salimos del primer bloque de la materia, que es el bloque del discurso, y este segundo gran bloque, que es el de presencia en los medios, que se inicia con la entrevista como tal. En ambas ocasiones o en ambas clases pregunté para qué sirve una entrevista. O sea, ¿cuál es el objetivo de una entrevista? El objetivo de una entrevista, evidentemente, es obtener una información importante, una información que sea relevante para el público y para quien sea que recibe ese mensaje. Existen diferentes tipos de maneras de entrevistar, existen diferentes tipos de programas de entrevistas, hay programas que son mucho más serios, hay programas que son mucho más ligeros, también existen las ruedas de prensa, pero en líneas generales, cuando se trata de un programa de entrevistas, como puede ser el de Viviana Givelli, el de Shirley Barnaghi, el de Vladimir Alauna, eh, bueno, el de Vladimir Alauna no tanto porque por lo general se habla de situaciones importantes de política a nivel social, económica, etcétera, etcétera. Pero estos programas que son un poco más variados, que son un poco más ligeros, como los de Viviana Givelli, los de Shirley Barnaghi, que siempre tiene a invitados o a entrevistados que no necesariamente tengan que ver con la vida política y social del país, tiene que haber un ambiente de confort, de comodidad. El papel allí del entrevistador es muy importante porque tiene que generar un ambiente de comodidad para que el invitado en efecto se sienta en la libertad de hablar cómodamente de cualquier cosa. Un programa de entrevistas, por lo general, ya está estructurado, ya tiene su estructura, ya tiene las formas en que van a ser realizadas las preguntas, pero a veces sucede que hay escándalos o hay cosas que se vuelven virales y por supuesto todo el mundo va a querer entrevistar a esa persona que se convierte en el protagonista de ese escándalo o el protagonista de esa noticia, ¿no? Y para eso también hay que generar un ambiente de comodidad, de confort, para no ser tan directos. Es evidente que algo está pasando, que es evidente que hay un escándalo, que hay algo noticioso de lo que queremos hablar, pero ir directamente hace que el invitado de una vez se sienta confrontado, ¿no? Entonces, la idea de la entrevista es que el entrevistador primero, la idea de la entrevista es, para mí, generar un ambiente en el que no se vea como una pregunta-respuesta, 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 sino como una conversación, muy natural en la que pues el entrevistador y el invitado hablan sobre algún tema, hablan sobre la vida del invitado, hablan sobre algo importante y si es alguien muy famoso del que se saben muchas cosas, obtener una información extra que alguien no conozca. ¿Ok? Eso por un lado. En el caso de programas como Vladimir a la Una, em, por lo general se hace con respecto a situaciones políticas, con invitados de corte político, social, etcétera, etcétera, tienen un corte más serio, entonces el tono cambia. Sin embargo, también tiene que haber comodidad, porque si no siempre puede ocurrir que en una entrevista el entrevistado no te quiera decir qué es lo que le estás preguntando. En una entrevista nunca se sabe lo que va a pasar realmente y por eso es muy importante la escucha. Yo en ambos casos, en las clases que di este jueves y viernes, les dije que tienen que tener una serie de preguntas ya establecidas, unas 7, 10 preguntas que ustedes saben que quieren hacer, pero la escucha del entrevistador, del periodista, de la persona que lleva la entrevista, la que conduce la entrevista, tiene que estar al máximo, no solo con el oído, sino con todo el cuerpo. ¿Por qué lo digo? Con el oído porque, por supuesto, mientras el entrevistado está dando información, puede que surja una pregunta mucho más interesante de la que teníamos ya planteada. Entonces, esas preguntas que nos establecemos como una suerte de guión para la entrevista, no tenemos que aferrarnos a ellas y hacer las preguntas, voy a preguntar esto primero, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto, porque a veces surge dentro de la misma entrevista algo, una información que te da el invitado que te permite dar con una pregunta mucho más interesante que va a dar información mucho más interesante de la que ya se venía planteando.
¿ok? Por eso digo que nunca se sabe qué va a pasar en una entrevista. Y también porque lo digo con respecto a la escucha, no solo con el oído, porque también hay que saber leer el lenguaje corporal del invitado. Si el invitado está cómodo, uno puede ver qué tan lejos llega con las preguntas que hace y cómo las hace. Las recomendaciones que les doy con respecto a las preguntas: no hagan preguntas de yes, no question. Es decir, no hagan preguntas que se responden con sí o no. ¿Tú eres Patricia? Sí. ¿Tú te llamas Patricia Elizabeth Ramírez Mejía? Sí. ¿Eres profesora de la Católica? Sí. ¿Te gusta el café? No. Ese tipo de preguntas no dan mucha fluidez al ritmo ni aportan demasiada información, a menos que formen parte de una sección de un programa en el que, no sé si ustedes han visto, un programa de entrevistas del Actor Studio, en donde al final hay una sección en donde el entrevistador, que ya falleció, un actor muy importante, le pregunta a los actores que si tuvieses que decirle adiós algo cuando mueras, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Cuál es tu animal favorito? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no se va a tratar de eso, la evaluación que vamos a hacer, pues no tiene mucho sentido ahorita que les hable de secciones, porque eso ya viene para otros formatos, ¿ok? Em, entonces, las yes, no question no van. Y tampoco las preguntas capciosas. Una pregunta capciosa, ¿qué es? Es una pregunta que, de la forma en que está formulada, ya contiene la respuesta en sí misma. Es decir, el entrevistador de alguna manera está induciendo la respuesta en el invitado. Se me ocurrió ahorita algo como: miren mi franela, ¿ok? Eh, En vista de la realidad que vive la moda en Venezuela y vemos que te gustan muchísimo las flores por tu camisa, consideras... No sería algo así, sería como... bueno, vemos que nos parece que te gusta muchísimo la botánica. Nos parece que te gusta mucho la botánica porque tienes una franela de flores puestas y ¿de verdad te gusta tu franela? Obviamente voy a responder que sí, porque ya me estás diciendo lo que yo tengo que responder. Esto es un ejemplo muy banal, pero si buscan preguntas capciosas en internet o ejemplos de preguntas capciosas, van a entender de qué tipo, cuál es la formulación que se hace para este tipo de preguntas que no nos sirven para nada, porque allí el entrevistado, no el entrevistado, perdón, el entrevistador está induciendo, está como ya haciendo un inception dentro del invitado para que responda como a él le conviene. Y la idea es que haya brillo tanto del lado del entrevistador como del lado del invitado. Es decir, no tengo que demostrar lo buen entrevistador que soy, sino también tengo que lograr que el entrevistado dé la información que yo quiero obtener y se vea otra cara de esa persona, ¿ok? Luego de eso, luego de hablar sobre la entrevista y un poco sobre la estructura de la entrevista y de decirles que tengan unas preguntas ya establecidas, pero que siempre estén atentos a escuchar, porque el entrevistado, perdón, siempre va a dar información mucho más interesante de la que ya nosotros tenemos em, eh, planteada. Les recalco lo importante que es la investigación con respecto al invitado. Es decir, si ustedes van a invitar a Maite Delgado, ustedes no le pueden preguntar: ¿tú fuiste animadora del Miss Venezuela? Eso lo sabe todo el mundo, por Dios. Y además la respuesta es sí. Entonces, hay que indagar muchísimo. Y les puse el ejemplo del programa de Entre Grados. Entre Grados es un programa que funciona muchísimo por el formato que tiene. Es un formato muy ligero. La gente se cae a birras, a caña, a ron, a lo que sea, y empiezan a hablar, pero es un programa de entrevistas realmente. Es un web show de entrevistas en el que hay detrás un equipo de producción que se encarga de averiguar sobre la vida y obra del invitado para poder hacer preguntas que sean interesantes. Y hay muchos invitados que han dicho: perro, de verdad, tu equipo de producción y tus productores son tremendos porque, porque averiguaron cosas que muy poca gente sabe. Entonces, para hacer una entrevista hay que tener un equipo, bueno, en el caso ustedes van a ser ustedes mismos, pero siempre tiene que haber una investigación muy, 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 muy profunda, muy minuciosa, muy detallada. No se queden solo con lo que sale en Wikipedia, averigüen de lo que les interesa para poder hacer una entrevista de calidad y para poder obtener información de calidad. ¿Ok?
En el mundo real, eso implica un equipo de producción que se encarga de contactar a Raimundo y todo el mundo, a Raquel y todo aquel, y para poder obtener información que el público, por lo general, no maneja, ¿ok? Sobre la persona que va a ser entrevistada o sobre el invitado en cuestión. Ok, luego de esto hicimos una rueda de prensa ficticia en la que no todos participaron, desafortunadamente, y los que no participaron perdieron la oportunidad de hacer la práctica. Eh, y aprovecho esto para informarles lo que me preocupa, que no estén asistiendo a clases, porque en ambos casos tuve muchísima inasistencia en las sesiones. Entonces ya yo voy a empezar a considerar si hago los videos resumen o no, porque tienen que asistir a clases, porque no es lo mismo el video resumen que estar en clase y aclarar las dudas en vivo. Una vez cerrado este paréntesis, hicimos una rueda de prensa ficticia en donde se me entrevistó, me hicieron algunas preguntas, y algunas las contesté, algunas les di la vuelta, algunos supieron enganchar y aprovechar información que yo estaba dando para hacer nuevas preguntas, algunos no se dieron cuenta de que les di la vuelta, algunos les dije que no iba a responder directamente, y con eso se pueden conseguir en la vida real, con personas que no van a responder directamente a lo que ustedes quieren decir, y eso también forma parte de la maestría del entrevistador, saber cómo hacer para obtener la información que quiero sabiendo que es un tema delicado. Porque hay ocasiones en que hay ciertos invitados que dicen que no van a hablar de X, Y, Z, W, ¿ok? Y puede que el periodista o el entrevistador sea lo suficientemente arriesgado para hacer esa pregunta y ahí hay dos resultados posibles. Si lograste la comodidad o el confort dentro de ese ambiente de la entrevista, capaz y el entrevistado decida decirlo, o capaz se pare y se vaya, ¿no? En ambos casos, pues, hay publicidad. Hay publicidad para, si eso ocurre, en ambos casos hay publicidad para esa entrevista, ¿no? Y es un sistema un poco terrible, pero la publicidad trash existe, la publicidad basura, por decirlo de alguna manera, existe y mientras hablen de ti, va a funcionar. Todo lo que se publica se hace con un criterio y no se hace aleatoriamente. Aleatoriamente. Ah, pues, aleatoriamente, muchachos. Ok. ¿De qué va la evaluación que vamos a hacer para la entrevista? No nos vamos a ver la próxima semana, ¿ok? No nos vamos a ver en vivo, ¿ok? Me van a mandar los de la sección del martes, me lo van a mandar, tienen hasta el jueves a las 11 de la mañana para mandarme un video de una entrevista que van a realizar sobre un programa que ustedes van a crear. No acepto imitaciones de programas que ya existen, es decir, no acepto una copia de Entre Grados, no acepto una copia de Todo o Nada, no acepto una copia de ninguna cosa. Traten ustedes de crear su propio nombre, de crear su propio estilo. Ya ustedes tienen la pareja con la que van a trabajar. Y uno va a ser de entrevistado y el otro va a ser de entrevistador. El que haga de invitado o entrevistado, entre ambos miembros de la pareja, van a seleccionar a un personaje al que a ustedes les encantaría entrevistar en la vida. Puede estar vivo o muerto. La única opción que no es, o lo único que no es discutible es que exista. Es decir, ustedes no van a entrevistar a Voldemort o a Yoda o a Mickey Mouse. Tiene que haber existido, tiene que ser una persona real, viva o muerta, pero tiene que ser una persona real. Si yo anhelo entrevistar a Ariana Grande, me imagino que entrevisto a Ariana Grande y el invitado y el entrevistador tienen que hacer una investigación muy profunda con respecto a Ariana Grande, ¿ok? Con esto no los quiero poner a actuar. Si se quieren caracterizar, si quieren hacerlo todo de la forma más producida posible, pueden hacerlo. No tengo ningún problema con que hagan eso. Eso en verdad me divertiría muchísimo. No se trata de actuar en el caso del invitado, sino de responder como lo haría una persona como Ariana Grande o como Amy Winehouse. Probablemente Amy Winehouse en todas y cada una de sus entrevistas, si investigan bien, no respondía de la manera más coherente porque desafortunadamente era dictada a muchas cosas. O no es lo mismo entrevistar a Maduro que entrevistar a John Lennon, que entrevistar a Diosdado, que entrevistar a María Corina Machado, que entrevistar a Ricky Martin o que entrevistar al profesor Briseño. ¿Ok? Para ello tienen que investigar muchísimo tanto el invitado como el entrevistador. Y lo que sí les pido,
por favor, es que no cuadren las preguntas y respuestas que van a hacer. ¿Por qué? Porque se va a ver actuado y no se va a ver natural, y ya hemos hablado de esto millones de veces. Lo que yo estoy buscando con ustedes es que hablen de la forma más natural posible, sin descuidar la técnica, ¿ok? De hecho, en clase hablé sobre Renio Ottolina, que fue la persona que se encargó de cambiar la manera de hacer televisión en este país. Si no lo conocen, investiguen sobre él, porque todo comunicador social tiene que saber quién es Renio Ottolina. También hablé de Liu Bravo, de Luis Chatén, de Ana María Simón, de Erika de la Vega, de Maite Delgado, de Viviane Givelli, de Shirley Barnaghi. Hablé de un montón de gente que sabe entrevistar muy bien. Algunos son más cercanos, algunos son más empáticos, algunos generan más empatía, más cercanía, algunos generan un poco más de rechazo, y hay ciertas razones por las que eso sucede. Em, a lo que iba, traten de no cuadrar la pregunta y la respuesta, porque yo me voy a dar cuenta, porque tengo 22 años haciendo teatro y sé cuando algo está premeditado y sé cuando algo está aprendido. Traten de que sea lo más en vivo posible y natural posible. Y ¿cómo se logra esto? En la medida en que cada uno investigue lo suficiente, investigue muchísimo, en eso sí se pueden apoyar, investigan mucho los dos, juntos, sobre la vida de la persona o el personaje a que anhelan hacer esta entrevista, pero el entrevistador no le dice al invitado qué es lo que le va a preguntar. Ya ambos manejan la misma información y con eso hacen la entrevista. Los del martes me entregan el jueves, tienen máximo hasta el jueves a las 11 de la mañana para mandarme un link de YouTube por correo electrónico, identificando a el programa y la sección, ¿ok? Sección martes, o sea, los dos integrantes de este grupo, la pareja, los nombres de la pareja que integra el grupo, el nombre del programa, que es entrevista y que es sección martes. Y los del viernes también me van a mandar, no nos vamos a ver en vivo el viernes, y creo que no nos vamos a poder ver hasta el final, hasta el año que viene, lamentablemente, pero yo les dejaré su mensajito navideño a todas mis secciones. Em, porque la cosa se me complicó un poco, ¿ok? Entonces, los del viernes tienen hasta el viernes a las 3 de la tarde para mandarme el, el video, el link de YouTube. Es mucho más fácil subirlo a YouTube y que yo lo vea, a que ustedes estén sufriendo con el Drive, con la cosa, ta, ta, ta. Súbanlo a YouTube, lo ponen en un link oculto si no lo quieren poner público, y me lo envían y yo lo veo, ¿ok? Retomando entonces, es una entrevista a un personaje ficticio. Ambos acuerdan cuál es el personaje ficticio, no, a un personaje que ustedes siempre hubiesen querido entrevistar. Ambos acuerdan cuál es ese personaje. Uno hace de entrevistador, otro hace de invitado. Se pueden apoyar en la investigación sobre esto, en lo que vayan recabando, en la información que vayan recabando de esta persona, que puede estar viva o muerta. La duración es entre 7 y 10 minutos y tiene que tener introducción, la entrevista como desarrollo y despedida del programa. Importantísimo esto. La introducción y la despedida tiene que tener algo llamado tapas. Las tapas son todas esas imágenes gráficas que ustedes ven en un programa, que vienen acompañadas con una musiquita. Esa musiquita se le llama cortina, y a la imagen como tal, con animaciones, si se quieren lanzar eso, si no, simplemente ponen una imagen y ya, se le llama tapa, ¿ok? Y lo mismo sucede al final. Al despedir el programa, tienen que poner la imagen o la tapa con la cortina de fondo. Importante reconocer los créditos, ¿ok? Y otra cosa importante también. Por lo general, en los programas de entrevistas se escoge un tema del que se va a hablar. Entonces vamos a imaginarnos que esta entrevista es un programa que ya lleva mucho tiempo, al aire, y que ese día deciden tocar X tema, y por esa razón es que invitan al invitado, valga la redundancia, es que invitan a esta persona que va a hablar sobre el tema que ustedes van a tratar, porque se supone que es un experto, porque está relacionado con el tema, porque lo que sea, ¿ok? La música solo la permito al principio y al final, es decir, con las tapas. Como introducción del programa, o sea, ponen la tapa con la musiquita, viene la introducción del programa que dice: hola, bienvenidos a el nombre del programa, yo soy Patricia Ramírez y hoy voy a hablar
con Walt Disney. Con Walt Disney. Iba a decir Walt Disney World. O decir algo así como, hola, bienvenidos a Tipo Normal, yo soy Patricia Ramírez y hoy voy a hablar con la licenciada Daniela Brusca, experta en psicología clínica, psicología nutricional y psicología del deporte, porque hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de mantenernos en movimiento en estos tiempos de pandemia. Daniela, bienvenida. Tal, listo. ¿Ok? Y para despedir, primero despedimos, es decir, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Patricia Ramírez. Muchísimas gracias, Walt Disney, por haber venido a el nombre del programa. No nos queda más que agradecerles, no nos queda más que agradecerte a ti, agradecerles a ustedes, a nuestra audiencia, por permanecer con nosotros siempre. Muchísimas gracias por habernos visto hoy o por haber sintonizado hoy o por haber asistido a esta transmisión en vivo. Ven cómo cierran. Recuerden siempre, busquen un eslogan si quieren. Y luego de la despedida, ponen la tapa de cierre, que tiene que tener la misma cortina y la tapa de cierre. Si quieren poner créditos, pueden hacerlo. Pueden poner créditos de edición, de dirección, el conductor, evidentemente, que es el entrevistador, y el invitado. ¿Ok? Ya, eso creo que sería todo con respecto a esto. Entonces, retomo, por si acaso. Entre 7 y 10 minutos de duración, las tapas son... La tapa es la imagen, la cortina es la musiquita. Van en la introducción y al final. O sea, van como presentación y como final. Luego de las tapas viene la introducción del programa, se da la entrevista, se despide el programa, se termina con la tapa. Entre 7 y 10 minutos. Los del martes me lo envían hasta el jueves, tienen hasta el jueves a las 11 de la mañana para mandármelo. Y los del viernes tienen hasta el viernes a las 3 de la tarde para mandármelo, ¿ok? Cualquier duda, estoy por WhatsApp. Creo que no me queda más nada por decir por los momentos. Sí, cualquier duda estamos por WhatsApp. Y cualquier cosita, pues eso, los atiendo por esa vía, ¿ok? Cuídense mucho, investiguen mucho y no hagan trampa porque me voy a dar cuenta. Bye bye.